transmitiendo desde la Ciudad de México. Para el operador de divisas de habla hispana. Para el operador de divisas de habla hispana. Esta es Radio Forex Hispana. A través de forexhispana.com. Radio Forex Hispana presenta en vivo y en directo el punto de encuentro, el punto donde tú te sumas. Esto es Punto 9 con Sergio Rocha. Comenzamos. ¡Épale! 9 de la mañana con 29 minutos. Hoy se me adelantó un poco el programa. ¡Qué barbaridad, eh! Oiga, gracias por estarnos acompañando esta mañana aquí a través de Radio Forex Hispana. Yo soy Sergio Rocha, le doy la bienvenida a este programa del día de hoy de Punto 9, día 9 de junio. Gracias por estarnos acompañando en este día martes 9 de junio. Donde, bueno, pues parece ser que el decline del dólar tan agudo que vimos el día de ayer, que yo insisto, esos rangos tan amplios, sobre todo como el de ayer, sin un fundamental de por medio, me parece más causado por una falta de liquidez en el mercado que por otra cosa. Pero vamos a ver, vamos a darle un poco más de tiempo. El día de hoy tenemos algunas informaciones que hablan de que podría estarse distendiendo un poco la situación de Grecia en breve. La idea o el proyecto, ¿no? La esperanza más bien, yo creo, para algunos inversionistas es que se logre un acuerdo con los acreedores en la reunión de este miércoles, donde el primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, dicen va a estar entregando directamente a los miembros de la Unión Europea, perdón, de la Eurozona, en particular a Angela Merkel y a Francois Hollande, una nueva contrapropuesta, ¿no?, de reformas que parece que quedaría por debajo de lo que los acreedores habían estado demandando en la última reunión de política. Estoy hoy al revésado con los términos. En la última propuesta enviada por la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, es decir, la Troika, las instituciones, dicen ahora porque les sonaba ofensivo el tema de Troika, las instituciones que demandaban, pues, digamos, una persecución de objetivos un poco más ambiciosos en la consolidación de las cuentas de Grecia. Vamos a ver qué es lo que dicen. Una negociación normalmente pudiera tener, ¿no?, esa característica. Uno pide un poco de más para que en la negociación quede en algo un poco más aceptable. El otro igual ofrece de menos para que en las concesiones se quede en un centro un poco más aceptable. Pudiera haber sido la el primer encontronazo real, digamos, de propuestas tendiendo a acercarse ahora, y eso dependerá de qué pase este miércoles, a ese centro donde ambos no están del todo cómodos, pero pueden estar lo suficientemente cómodos como para aceptar la propuesta. Esta es la esperanza que tiene el mercado. Ahora habrá que ver si realmente esto sucede así o se sigue en el problema que, en mi muy desconfiada percepción, me parece que será lo que veremos, pero en fin, tiempo al tiempo, no nos adelantemos. El último comentario sobre este tema lo tengo de Jeroen Dijsselbloem, el líder del Eurogrupo, el líder de ministros de finanzas de la Eurozona, que dice que la falta de cohesión entre los miembros del Eurogrupo y Grecia, en lo que se necesita, hacer, ¿no?, podría llevarnos hasta finales de junio. Me parece que esto es lo que comenta Jeroen Dijsselbloem, la falta de cohesión entre el Eurogrupo y Grecia en lo que se necesita para, llegar a un acuerdo, ¿no? Es lo que está llevándonos a esta situación hasta finales del mes. Vamos a ver qué más pasa. También tengo por acá algunos comentarios de Jean-Claude Juncker, que dice que la propuesta de Grecia es en realidad un retroceso del acuerdo, ¿no?, que ya se había, o de lo que ya se había estado negociando. Esto implicaría que todavía se está echando entonces marcha atrás, y no es ese buscar el centro, sino más bien tratar de llevar las cosas a mi lado. También hay más comentarios sobre este tema de la Comisión Europea. Dice, los nuevos objetivos de presupuesto de Grecia son simplemente inaceptables para la Comisión Europea. Bueno, pues ahí tiene usted
Entonces, pues parece que no, que al contrario, ¿no? Que se están distanciando las posiciones precisamente de cara a esta reunión del día de mañana. En fin, el gran problema es que estamos llevándonos por pequeños comentarios aislados, por periodicazos literalmente, que pues están meneando el mercado por uno y otro lado y lo están haciendo incómodo de operar, aunque honestamente también, siendo claros, pues los recorridos han sido bastante amplitos, ¿no? Señal de la misma falta de liquidez, pero que para aquellos que son más aventureros, vamos a decirlo así, han podido presentar alguna oportunidad interesante en estos últimos días. Por lo pronto, el día de hoy, de máximos a mínimos en el eurodólar, tengo 132 pips en ese descenso después de el rally impresionante que se llevó precisamente el día de ayer el euro, en medio de un decline que falló en romper soportes en el dólar index. Justamente se detuvo el dólar index en el mínimo de los 94,83 antes de tocar la zona de soporte de los 94,65. Y en el caso de que hubiera ahorita un retroceso bajista en el dólar y fallar en romper esos 94.83, me parece que sería una señal de pistoletazo para empezar a comprar otra vez dólares, porque pues en medio de este movimiento parecería que habría persistido o habría sobrevivido, digamos, el espíritu alcista en el dólar. Vamos a ver qué pasa. Hay que tenerlo con mucha calma y tomar con un granito de sal las señales que están entrando en la gráfica en estos días de tanta incertidumbre. Fuera de lo que es el tema del euro, la libra trae también un recorrido que no es pequeño. Se aventó un clavado de 102 pips el día de hoy. Después de ahí ha estado rebotando ya un poco más, digamos, pausadamente. Y ese, digamos, otro de los pares que trae buenos recorridos. Y en tercer lugar podríamos poner a el dólar canadiense, que también vuelve a buscar mínimos un poco más bajos en ese decline fuerte que se aventó desde el día de ayer y extiende 115 pips de máximos a mínimos en la jornada del día de hoy. Así las cosas en esta ocasión. Perdón, aquí con el tema de el dólar canadiense, déjeme nada más le agrego un poco más de información. Pero básicamente es el tercer par que tiene un movimiento un poco más amplio, ¿no? Había un doble techo que podría estarse detonando el día de hoy con el dólar canadiense, entonces ahí los operadores intradiarios ya podrían estar bien atentos porque hay un potencial movimiento bajista relativamente amplio y desde time frames inferiores se ve bastante jugosón, ¿no? Porque podría estar llegando en una primera escalada hacia la zona de soportes de los 1.2168. Hay un doble techo ahí que parece más propio para gráficos como de 4 horas, donde pues en esta la vela pasada terminó justamente respetando el soporte semanal fantasma que traemos, pero en esta ocasión se vuelve a internar y si logra separarse bien a bien de esta zona de soporte semanal, podría plantear una oportunidad bajista relativamente interesante. Habrá que ver cómo continúa esto. Es, insisto, una señal más para operadores de 4 horas que para operadores de diario en lo que es este par. Pero bueno, pues así las cosas el día de hoy. Y vámonos con el recorrido por los mercados alrededor del mercado de divisas. El día de ayer el Dow Jones estuvo perdiendo y arrastrando en la sesión asiática a las bolsas pues de China, de Japón, etcétera. En esta ocasión arranca con una muy modesta ganancia del 0.12% y se regresa a las 17.787 unidades. FTSE en Inglaterra pierde 0.21% en esta mañana. Estamos en las 6.775 unidades. DAX Industrial de Alemania está en las 10.970 unidades. Está perdiendo el 0.85%. El CAC 40 de Francia es el que menos pierde en esta mañana de los grandes europeos.
europeos. Está en las 4.850 con una caída de apenas el 0.15%, y al IBEX el 35 lo tengo plano en las 10.918 unidades. En lo que es el tema de Asia, el Nikkei 225 de Tokio estuvo perdiendo el 1.76%, tengo yo el día de hoy, 1.76%. Quedando en las 20.096 unidades. El Standard & Poor's asiático perdió medio punto porcentual a pesar de un dato de inflación más bajo para China, lo cual pues estaría implicando, ¿no?, que ahí habría a lo mejor un poco más de estímulo para la economía de China por delante, pero también el peligro, ¿no?, de que se estuviera comportando un poco más lento en cuanto a sus compras de materias primas para Australia. En fin, por lo pronto termina este día martes en las 5.471 unidades el Standard & Poor's asiático. En los commodities están rebotando con fuerza en esta mañana. El West Texas Intermediate sube 2.84%, a pesar de que esta mañana mayormente ha sido de fortaleza para el dólar, mientras que el Brent del Mar del Norte está subiendo fuerte también, 3% en este día de hoy. 59,80 el barril del West Texas Intermediate, 64,58 el barril del Brent del Mar del Norte. Oro y plata también con movimientos hacia el alza, aunque bastante más moderados. Gana medio punto porcentual el oro, cotizando en los 1.179,50, mientras que la plata gana 0.12%, cotizando en los... no es cierto, gana 0.67%, cotizando en los 16.08 en esta mañana del día de hoy. Dólar index apenas con cambios, una ganancia muy ligera del 0.1% en esta mañana. Estamos hablando de 95,35 la cotización para el dólar index. Y en las monedas de América Latina se aprecia fuerte el peso mexicano, el cruce desciende 0.46% y queda en los 15,5580. El peso colombiano también se aprecia fuerte, el cruce baja 1.3%, quedando en las 2.577 pesos colombianos por dólar. El peso chileno baja 0.69% el cruce, fortaleciéndose así el peso chileno hasta los 626,17. El peso argentino se desliza 0.12%, el cruce sube a los 9.0270, mientras que el sol peruano se fortalece también el día de hoy, dicen 0.44%, está en 3.1375 el dólar con respecto al sol peruano. Sin movimientos en el peso boliviano, el dólar cotiza en 6.85, y en el tema del dólar yuan apenas movimientos de 5 pips el día de hoy. Estamos en 6.2047 en el cruce del renminbi con el dólar. Bueno, pues así las cosas el día de hoy. Corte comercial, 9 de la mañana con 41 minutos. De regreso, toda la información de esta mañana. Punto 9. Lo hacemos juntos. ¿Conoce al carry trade? ¿Sabe cómo puede afectar en sus estrategias el desequilibrio entre los rendimientos ofrecidos por el país al que le compra su divisa y el país de la cual está vendiendo? Descubra cómo puede hacer que el carry trade refuerce su estrategia de operación con el curso de carry trade de 7 pasos, disponible en www.educacionfinanciable.com. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Seguimos con más en vivo, 9 de la mañana con 42 minutos. Y bueno, pues resulta ser que en esta jornada del día de hoy teníamos como tema fundamental: el crecimiento económico de la eurozona no registra cambios en el primer trimestre. La recuperación del gasto estatal y el repunte de las inversiones se vieron contrarrestados, dicen, por el incremento de las importaciones, y esto provocó que el crecimiento de la eurozona quedara sin cambios en los primeros 3 meses del año, según los datos revisados publicados este martes por la Agencia de Estadísticas de la Unión Europea, Eurostat.
Estos confirman que el Producto Interno Bruto combinado de los 19 países que integran la eurozona se incrementó entre enero y marzo un 0.4% en el comparativo trimestral, luego de revisar el dato de crecimiento del cuarto trimestre del 2014 al 0.4% hacia el alza desde el 0.3% previo. Esto adelantó un trimestre la fecha de la más reciente y modesta aceleración económica de la eurozona, que ocurrió antes de que el Banco Central Europeo activara su nuevo programa de expansión cuantitativa. Este hecho podría llevar a algunos detractores del programa a preguntarse si era necesario realmente activarlo. Las cifras de crecimiento económico del primer trimestre también indican que la economía apenas se ha beneficiado de la debilidad del euro, una de las consecuencias de las diversas medidas de estímulo aplicadas por el Banco Central Europeo desde junio del año pasado, aunque el crecimiento de las exportaciones se ralentizó al 0.6% desde el 0.8%, el de las importaciones aumentó 1.2% desde el 0.8%, por tanto el comercio se redujo en cuanto a lo que es su participación del Producto Interno Bruto en 0.2%. Este lastre para el crecimiento se vio compensado en parte por el incremento del gasto de los gobiernos, que aumentaron un 0.6% en el trimestre, luego de haber subido apenas el 0.1% en el trimestre anterior. Esto indica que la región se está alejando de su enfoque de la austeridad en los últimos 5 años, o al menos le está dando un respiro. El crecimiento económico también se vio impulsado por el aumento de las inversiones, que durante mucho tiempo fueron una debilidad de la eurozona, mientras que el gasto de los consumidores también se aceleró un poco, aunque de manera más moderada, dicen el día de hoy. Y vámonos de lleno ya con el tema de Grecia. Grecia ha elevado sus objetivos de superávit primario en la propuesta actualizada que envió a sus acreedores internacionales, decían dos fuentes europeas. Las fuentes señalan que la propuesta de Grecia establecería un objetivo de superávit primario, que es el exceso de ingresos sobre los gastos antes del pago de intereses, de 0.75 de punto porcentual para este 2015, 1.75% para el 2016 y 2.5% para el 2017. De todos modos, estos objetivos son inferiores a los que los acreedores de Grecia estaban señalando como necesarios en su propia propuesta, aunque son superiores a los que Grecia habría presentado inicialmente, con el fin de acercar las posturas entre ambas partes. Estas son las cifras que le decía yo más temprano en este programa. Juncker señalaba como inaceptables todavía para la Comisión Europea, y en particular Juncker decía: esta propuesta es un retroceso de acuerdo con lo que es precisamente lo que se había estado hablando con el señor Tsipras. La propuesta prevé de Grecia unos ingresos procedentes del impuesto sobre el valor añadido mayores a los planteados originalmente por Grecia, según las fuentes, que estiman esta partida en 1.360 millones para este 2016. Aún así, los acreedores de Grecia exigían una reforma del IVA que generara 1.800 millones de ingreso, en torno al 1% del Producto Interno Bruto. Las fuentes se están mostrando cautas en cuanto a lo que podría sentar, ¿no?, esta propuesta, si pudiera ser suficiente para llamarse al menos una base de acuerdo. Una de las fuentes señalaba que la propuesta aún necesita más detalles en áreas claves en las que las dos partes, tanto Grecia como los acreedores, no están para nada de acuerdo, como es el tema de la reforma del mercado laboral. Fuentes europeas decían que Grecia ha enviado una segunda propuesta centrada en su posición de deuda de largo plazo, y según una de las fuentes, esta segunda propuesta sugeriría migrar la deuda griega que posee actualmente los bancos centrales de la eurozona a otras partes, como el Mecanismo Europeo de Estabilidad, el MEDE. La Comisión Europea confirmó este martes que habría recibido una nueva propuesta del gobierno de Grecia para intentar volver a avanzar en la resolución de las negociaciones que están estancadas hasta este momento, pero necesitan algo de tiempo, decían las fuentes, para estudiarlas. Y el primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, se espera que presente este miércoles, en su reunión con la canciller alemana Angela Merkel y el presidente de Francia, François Hollande, una nueva propuesta de acuerdo, decía la agencia informativa EFE, según fuentes del Ministerio de Finanzas de Grecia. Citaba: la fuente descartó que estas propuestas se representen
antes del grupo de Bruselas que va a reunir a los representantes de los acreedores y Grecia. Dicen porque a este equipo solo se le trasladó el plan griego la semana pasada, pero no el de las instituciones. Grecia presentó la semana pasada una propuesta de 47 páginas que, a juicio del gobierno, resumía todos los puntos sobre los cuales ya había habido un acuerdo en el marco de las negociaciones del grupo de Bruselas. Y bueno, pues lo que es un hecho es que, como habrá visto en los listados de esta semana, cuando iniciamos el programa de punto 9, la renta variable europea está perdiendo terreno, siguiendo la estela bajista de Asia y de Estados Unidos también, que dicen está llevada por la volatilidad registrada en el mercado de bonos, la incertidumbre sobre el futuro de Grecia y los temores respecto al impacto de la subida de los tipos de interés allá en los Estados Unidos. En esta mañana el índice paneuropeo Eurostoxx 600 estaba perdiendo apenas el 0.2%, apenas comenzar, ¿no? Ya para este momento estaríamos hablando de una caída un poco más amplia. Y en el tema de precisamente la explicación de esto, decían, bueno, pues está precisamente la volatilidad en cuanto a las rentabilidades. Como ejemplo de esto, el bono alemán a 10 años estaba arrancando esta mañana en un 0.87%, una cifra que se parecía bastante a la del lunes, pero la semana pasada había subido por encima de 99 y anteriormente estábamos en abril en un mínimo récord de apenas pues 0.05%, es decir, ha habido cambios importantes. Las rentabilidades, pues recuerde usted que son las que aumentan cuando cae el precio de los bonos y viceversa. La incertidumbre sobre el futuro de Grecia también está lastrando a los mercados. El lunes por la tarde, fuentes al tanto de las negociaciones de Grecia y sus acreedores dijeron que las dos partes, Grecia y los acreedores, debaten hasta ahora pues una prórroga del programa de rescate para extenderla, decían ayer por la tarde, hasta marzo del 2016. La situación inherente es volátil entonces, señalaba por ejemplo Peter Chadwell, estratega de la Mitsuho. Sin embargo, también dice que mientras el pueblo de Grecia siga queriendo pertenecer al euro, la situación probablemente encontrará un punto de acuerdo y el gobierno de Grecia tendrá un modo pues para dar un acuerdo aceptable para el país, asumiendo nuevas propuestas de sus acreedores. Bueno, esto habrá que verlo porque en realidad en las votaciones de este mes de enero allá en Grecia, pues me parece que al elegir al Syriza no estaban votando a favor de necesariamente quedarse en la eurozona, ¿no? A menos de que el pueblo estuviera en una fantasía donde pudiera tener lo mejor de los dos mundos, ¿no? Pero vamos, de que estuvieron dispuestos a enfrentarse a las autoridades europeas, los griegos, a la hora de votar por el partido que abiertamente prometía hacer eso, pues eso es un hecho, no se puede negar. Continuando con más información, el ministro de Economía de España, Luis de Guindos, dice que él sí está bien confiado en que van a llegar a un acuerdo, que no se preocupen, el euro es un club en el que puedes entrar, pero no puedes salir. Ah, caray, eso sonó a mafia, ¿no? El euro es irreversible, decía de Guindos durante una entrevista en el canal de televisión de 24 horas. O al menos no puede salir vivo, ¿no? Eso sería lo peor. Pese a que el plazo para negociar expira a finales de junio, de Guindos se mostró confiado en que ambas partes pudieran llegar a un acuerdo próximamente, siempre y cuando el gobierno de Grecia esté listo para aceptar reformas que se le han propuesto a cambio de ampliar su rescate. Bueno, pues entonces es exactamente la misma, ¿no? Grecia tiene que hacer una serie de reformas, tiene que volver a crecer, y si vuelve a crecer será una economía competitiva y creará empleos, y entonces a todos nos irá bien. Bueno, pues sí, la cosa es cómo llegamos a ese punto, ¿no? Pero bueno, esto es lo que ha pasado esta mañana con el tema de Grecia hasta ahora. Vámonos a un corte comercial y de regreso. La inflación de China se desacelera en mayo. Además, el Reino Unido revelará mañana reformas del mercado financiero que podría ser un tema no menor. Y el señor Makush del Banco Central Europeo dice las medidas del Banco Central están ayudando a la recuperación de la eurozona, mientras que Erkki Liikanen, también del Banco Central Europeo, dice la compra de bonos podría incluso extenderse más allá de septiembre del 2016. Y el Banco Central de Rusia dice, bueno, le paro tantito a mi compra de dólares, ¿por qué? Pues con el aumento de las hostilidades allá en Donetsk, la gente
pues empezó a temerse de una devaluación mayor para el rublo y esta finalmente se terminó materializando, así que le voy a tener todos estos detalles y más de regreso en el próximo bloque de Punto 9. Punto 9. Lo hacemos juntos. Desde el siglo XVII, los japoneses descubrieron que el comportamiento de los operadores refleja en sus decisiones el equilibrio entre la ambición de un grupo dominante y el temor del grupo abatido. Conozca estos patrones y la forma correcta de aplicarlos con el curso más completo de velas japonesas disponible en español. Entre a educacionfinanciable.com y deje que las velas japonesas iluminen su camino a mejores rendimientos. www.educacionfinanciable.com. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. 9 de la mañana con 54 minutos. Seguimos en vivo y en directo aquí a través de Radio Forex Hispana. Y fíjese usted que en lo que es la sesión asiática, supimos que el índice de precios de consumo de China se situó en mayo en su nivel más bajo en los últimos 4 meses, de acuerdo con los datos oficiales publicados este martes, lo que aumenta el margen del Banco Central para relajar aún más su política monetaria en un contexto de desaceleración del crecimiento económico. Y esto es lo que le digo, pudiera, digamos, funcionar un poco menos claramente en este punto con respecto a el dólar australiano que le vende. Australia tiene a China como uno de sus principales clientes, si no es que el mayor de sus commodities, de su mineral de hierro sobre todo, que exporta a China. Y el hecho de que tenga una caída en la inflación, pues sí alienta, ¿no? O habla de la posibilidad de más estímulo por parte de China, más relajación en las condiciones monetarias, etcétera. Pero, y esto sería bueno para las compras de commodities allá en China, pero también habla de una desaceleración, ¿no? Entonces, ahí es donde compensa un poco el dato. El índice de precios al consumidor de China aumentó 1.2% en mayo respecto al año anterior, por debajo del 1.5% de abril, decía la Oficina de Estadísticas. El Banco Central de China rebajó en mayo los tipos de interés por tercera vez en 6 meses para impulsar a la economía local, y en este último dato, pues podríamos encontrar un punto de aliento, ¿no?, a la entidad para que pues sea más generoso con los relajamientos de política monetaria, dicen los economistas. En términos mensuales, el índice de precios al consumidor había bajado 1.2% en mayo, igual que en abril. Por otra parte, el índice de precios de producción bajó 4.6% en el compartido interanual de mayo, al igual que el mes anterior, y la caída fue más abultada que la calculada en las previsiones, que apuntaban a una caída del 4.5%. Y bueno, pues así las cosas el día de hoy. El índice de precios al productor acumula 39 consecutivos meses de decline. Bueno, pues ahí tiene usted una señal interesante de que todavía por lo pronto no vendrá presión alcista para los precios, al parecer. Cambiando de tema, fíjese usted que en el Reino Unido revelarán este miércoles un conjunto de reformas, espera, que pretendan sanear a los mercados financieros británicos luego de los escandalazos, ¿no?, que tuvimos el año pasado. El miércoles se conocerá el documento Fair and Effective Markets Review, un análisis anual completo de la manera en la que operan los mercados financieros, que realizan conjuntamente el Banco de Inglaterra, el Tesoro Británico y la Financial Conduct Authority. Dicho informe centrará su atención en aquellas prácticas y estrategias polémicas que pueden utilizar los operadores de manera que resulten desventajosas para sus clientes, dicen los colaboradores del análisis. Y bueno, pues teniendo así una propuesta, ¿no?, para cómo reformar el sistema. Alex McDonald, máximo responsable de Wholesale Markets Brokers Association, que representa a los corredores de los principales mercados, prevé que este análisis delimite más claramente las obligaciones y responsabilidades que las compañías tienen para con sus clientes, independientemente de las fronteras y los regímenes regulatorios regionales. El análisis también examinaría la idea de recomendar castigos más estrictos a las malas prácticas de los operadores, como la posibilidad
de apartarles de la industria o imponerles multas mayores. Las autoridades británicas ya han impuesto sanciones penales por la manipulación de divisas en referencias, la manipulación de divisas, de tipos de interés, etcétera, distintos referentes del mercado financieros. Y bueno, pues luego de una recomendación preliminar en agosto de los confirmantes del Fair and Effective Markets Review, ni el Banco de Inglaterra, ni el Tesoro británico, ni la Autoridad de la Conducta Financiera británica han dado comentarios directos sobre las conclusiones finales de este documento, que se va a publicar el día miércoles. Hasta ahora, los principales bancos mundiales han pagado ya en conjunto $10,000 millones en multas y otras sanciones a los reguladores, tanto en Estados Unidos como el Reino Unido, para tratar de resolver estos pleitos por la manipulación de divisas de operadores de estas entidades en beneficio propio. Los bancos también han pagado aproximadamente $6,000 millones para resolver pleitos por la manipulación del LIBOR. Y el análisis británico forma parte de un esfuerzo mundial para endurecer la normativa de los mercados financieros a raíz de estos y otros escándalos que se han estado dando. Y aquí el punto clave es, me parece que hemos llegado al extremo del cinismo en la industria bancaria y en la industria financiera mayormente, donde cuando hay una multa no se le mira como un límite que hay que respetar, sino que se le mira como un costo que hay que sopesar si vale la pena o no afrontar, ¿no? Es decir, es un poco como el no decir, bueno, eso significa que esto no lo debo de hacer, ¿no? Y la multa entiendo que es un castigo, pero en realidad intento no hacer eso, sino que más bien se estudia y dices, bueno, mira, si la multa me va a salir más barata que lo que pueda yo potencialmente ganar en lo que me cachan, pues vamos adelante, ¿no? Y echemos esto a andar. Este es, lamentablemente, al parecer, la cultura que se está desarrollando en los últimos años en la industria financiera, y es lamentable porque la confianza es uno de los pilares centrales en esta industria, y socavar ese pilar es tan peligroso como pues poner en riesgo precisamente la estabilidad de la misma. Continuando con más información, el programa de compra de bonos del Banco Central Europeo, junto con las otras medidas de fomento a la liquidez que ya han estado estableciendo, han alimentado la recuperación económica de la eurozona, decía este martes el miembro de Consejo del Banco Central Europeo, Joseph Makuš, el gobernador del Banco de Eslovaquia. Hemos visto sinergias en las operaciones dirigidas de refinanciamiento de largo plazo, lo que se conoce en inglés por las siglas del TLTRO, y el programa de expansión cuantitativa activado en marzo en concreto, en el impulso de la inflación, que era el principal objetivo para este programa, y un efecto secundario que ha tenido es el crecimiento económico, decía Makuš, que también, pues le digo, es gobernador del Banco Central de Eslovaquia. Las TLTRO del Banco Central Europeo, que superaron los 80,000 millones en 2014, pues buscaban revitalizar el crecimiento de la eurozona, motivando a los bancos a conceder créditos al sector privado. ¿Se acuerda usted que había condiciones donde las tasas de interés eran mucho más benéficas para aquellos que acudieran a este sistema de liquidez y reportaran aumentos importantes, una traducción, digamos, de estos préstamos en préstamos a los clientes de estos bancos, al consumidor, vamos, en general? Antes de la activación del programa de la expansión cuantitativa, con el que el Banco Central Europeo está comprando deuda a los bancos, había activado este programa de TLTRO, y bueno, pues en declaraciones en la presentación de las últimas previsiones de crecimiento económico del Banco Central para Eslovaquia, Makuš dijo que el Banco Central está vigilando los recientes incrementos de las rentabilidades de deuda soberana en los 19 países que comparten el euro. Hay cierta volatilidad, pero todavía no vemos la necesidad de tomar medidas de reacción a esto, señalaba Makuš. Y todavía más lejos se fue Liikanen, Erkki Liikanen, el gobernador del Banco de Finlandia y miembro del Banco Central Europeo, dice que podrían extender, ¿no?, el programa de políticas laxas, inclusive contemplando la posibilidad de ampliar el programa de expansión cuantitativa más allá del septiembre del 16, o bueno, septiembre del 2016. Liikanen dijo durante un evento en Helsinki que las compras de activos del Banco Central Europeo han apoyado la estabilidad financiera de la eurozona, eliminando los riesgos vinculados al bajo crecimiento nominal
que tendría su Producto Interno Bruto. Además, también dijo que las recientes proyecciones de los economistas del Eurostat apuntaban a una recuperación sostenida con un crecimiento real del 2% y una tasa de inflación del 1.7% para el 2017. Estas cifras dependen obviamente de que el Banco Central Europeo implemente, repite lo mismo que Draghi, implemente la compra total del programa de expansión cuantitativa, es decir, que se sostenga hasta el 2016. Los estímulos monetarios perdonan siempre que sean necesarios, sentenciaba finalmente el señor Erkki Liikanen. Y ya para terminar, le cuento, el Banco Central de Rusia dejó de intervenir en los mercados de divisas este viernes al interrumpir sus compras de divisas debido a que el rublo descendió frente al dólar y al euro, según los datos más recientes del Banco Central. El Banco Central informa que en sus intervenciones pues estuvieron haciendo una pausa por primera vez este viernes desde el 13 de mayo. Y bueno, pues el banco se ha comprometido a flexibilizarse sobre las operaciones en el mercado, ajustándolos a las condiciones del mercado. Y es que el viernes se intensificaron los combates en el este de Ucrania, lo que provocó que el rublo se debilitara hasta los 57,20 frente al dólar, un nivel que no se veía desde principios de abril. Desde entonces el rublo ha recuperado algo de terreno. Y bueno, pues desde que el Banco Central comenzó sus intervenciones a mediados de mayo, ha comprado hasta ahora 3.230 millones de dólares en reposición de sus reservas. Rusia quiere aumentar gradualmente sus reservas. Fíjese usted, hasta los 500,000 millones, apenas en 3.230 se tuvo que parar. Y bueno, pues se ve lejos, ¿no? Se ve lejos el objetivo, ni qué decir distinto a eso. Ya con eso terminamos el programa del día de hoy. Gracias por la compañía, gracias a la gente que nos ve a través de YouTube. Hoy ya salió el capítulo 11 del curso de Programando con MQL4. Hacemos un indicador zigzag, tipo zigzag en el capítulo 11, y le dejo una tarea para el capítulo 12, ¿no? Con el que probablemente lo esté publicando el día de mañana, donde usted tendría que estar haciendo con lo que aprendió en este capítulo 11, ya por sí solo un indicador que saque un promedio móvil de un RSI. Con ese vamos a trabajar durante el capítulo 12, así que es muy importante que pues le eche ganas y haga la tarea o pause la visualización de estos videos si usted todavía no logra hacer su propio indicador, porque pues de mirar solamente no se aprende, así que vamos a ir progresando poco a poco, y de esto ya tendremos el pie para empezar con los Expert Advisors, yo calculo, en un par de sesiones más, en un par de clases más. Así que pues ahí ya está publicado en las redes sociales, etcétera, en el Twitter también ya le puse la liga. Más adelante aparecerá en la carrillera de los videos del día el capítulo 11 del curso de MQL4, el lenguaje de programación para MetaTrader. Gracias por la compañía, nos vemos el día de mañana, pásala bonito, y a la gente que me escucha, seguimos en vivo, todavía hay más información que podría fluir en esta mañana, y en un rato más también le pongo la charla del día de hoy. Nos vemos. Hasta aquí con Punto 9, conducido por Sergio Rocha. Gracias. Radio Forex Hispana presentó